Bienvenidos, amados hermanos. Para mí, como siempre, un placer poder compartir lo que el Señor pone en nuestro corazón con todo el pueblo. Nuevamente queremos darle unas felicitaciones a las madres del mundo. Felicidades en este Día Internacional de las Madres. A veces tomamos decisiones por muchas cosas en el día. No sé si usted ha meditado de la cantidad de decisiones que tomamos a diario. Decisiones a veces sencillas, inclusive hay decisiones tan simples que las tomamos en piloto automático. Usted no está pendiente después de con qué mano va a tomar el cepillo de diente o cómo va a fregar el plato que está fregando. Esas son decisiones pues que se toman sin mayor preocupación. Pero hay otras decisiones que son trascendentales para el desarrollo de nuestra vida. Hay decisiones que son determinantes para nuestro futuro. Por ejemplo, ¿con quién te vas a casar? ¿Qué trabajo vas a aceptar? ¿Qué carrera vas a estudiar? A veces pienso, si mi esposa, la que hoy día es mi esposa, no me hubiera dicho sí a la invitación que le hice a esa primera cita, posiblemente hoy no estaríamos casados. Hay decisiones que trascienden. El cantautor panameño Rubén Blades tiene una canción denominada Decisiones, que es el título que hemos traído para este mensaje del día de hoy. Y en esta canción hay una muchacha que tomó la decisión de tener relaciones sexuales con su novio y ahora se debatía en que si estaba embarazada, tener o no tener al niño. También sale pues un hombre de una vecindad que hace una propuesta indecente a una vecina que es casada y ella se debate en la decisión si avisarle a su marido o no. Termina con un hombre embriagado, un borracho, que está queriendo manejar el carro y se decide si hacerlo o no. Cada una de estos escenarios implicaba una decisión y una decisión que iba a traer consecuencias, ya sean positivas o negativas, a la vida de la persona. Por eso hoy queremos hablar de decisiones. Quiero invitarte a que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 30. En Deuteronomio capítulo 30 estaremos leyendo los versículos 19 al 20. Y dice así la hermosa palabra del Señor. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Hermosa palabra, permíteme orar. Amado Dios, gracias Señor, gracias porque tú siempre expresas tu voluntad a través de la palabra. Gracias porque tú nos haces sentir lo que quieres decirnos, Señor. Padre, que esta palabra llegue al corazón de cada persona que escucha esta transmisión y que sea transformado. Yo como predicador te pido, Espíritu Santo, que me ayudes a entregar este mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues bien, decisiones. Decisiones que tenemos que tomar, decisiones en las que tenemos que mirar bien con detenimiento, con sabiduría, qué es lo que hemos de hacer. Nosotros, la nación entera, el mundo entero está sumergido en una situación como nunca antes habíamos pasado, una pandemia. Algunos dicen que es castigo de Dios, otros dicen que es el diablo. Lo que sí sabemos es que Dios ha permitido esto. Y lo ha permitido porque muchas decisiones que hemos tomado como nación, que hemos tomado como persona, han ofendido a Dios y no estamos caminando de la manera correcta, de la manera que Él espera que nosotros lo hagamos. Por eso, vamos a ver a la luz del texto que estamos estudiando algunos alcances y trascendencias en el momento que tomamos decisiones. Lo primero que nos dice el Señor es que Dios nos dio la capacidad de decidir entre el bien y el mal. Capacidad de decisión entre el bien y el mal. En el versículo 19, en la parte inicial de este versículo 19 del capítulo 30 de Deuteronomio dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la bendición y la maldición. Siempre estamos debatiéndonos entre qué hacer o qué no hacer. Pero el consejo de Dios es lo que debe primar. Dios en su infinito amor determinó revelarse al ser humano a través de su palabra y permitiéndonos conocer qué es lo que hay en su corazón, permitiéndonos saber qué es lo que a Él le ofende, permitiéndonos saber qué es lo que a Él le agrada. Pero Él pudo haber creado autómatas y haber puesto, digamos, un chip en nosotros para responder, decidir de alguna manera determinada. Pero Dios no lo hizo de esa forma. Dios nos dio algo
llamado libre albedrío, que es la capacidad divina dada en su soberanía para que nosotros tomemos decisiones sobre lo que es bueno, sobre lo que es malo, sobre lo que queremos hacer. Lastimosamente, algunos no reconocen, claro, el término libre albedrío no sale explícitamente en la palabra, pero vemos que la Biblia está llena de situaciones, de ejemplos, donde el hombre ha tenido que tomar decisiones y algunas han traído conclusiones o consecuencias nefastas para la vida de las personas. Tú puedes tomar decisiones basadas en tu libre albedrío. Lo que no vas a poder determinar es la consecuencia. Nosotros sabemos que Dios, en su propio sentir, nos dio esa capacidad. Nos dio la capacidad de elegir. Aún los ángeles en el cielo, cuando Satanás se rebeló, tuvieron la oportunidad de decidir qué camino seguir. Y por eso que Él nos plantea en Deuteronomio: te pongo delante de ti el bien y te pongo delante de ti el mal. Es con la palabra, es utilizando nuestro libre albedrío, pero este libre albedrío es esta condición que nos debe hacer llevar a escoger el bien. Nos debe hacer ir a escoger lo que Dios ha determinado. Dios se ha revelado, Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado mandamientos. No hay manera de no entender dentro de nuestra conciencia humana cuál es la voluntad de Dios perfecta y agradable. Obviamente no todas las condiciones del mundo van a estar explícitamente enmarcadas en la palabra, pero los principios ya están en ella. Y habiendo estado esos principios, podemos saber qué cosa le ofende a Dios, qué cosa produce algo bueno para nuestra vida y por supuesto para la vida de las personas que nos rodean. Hoy, como hemos dicho en semanas anteriores, el mundo nos mira. Hoy las personas están viendo en nosotros ejemplos de cómo debemos comportarnos para tener un nuevo rumbo. Después que esta pandemia acabe, que volvamos a la vida, si se puede llamar normal, qué decisiones vamos a tomar que sean favorables, decisiones que agraden a Dios. Porque lo que ha pasado hasta el momento, aún en medio del cuerpo de Cristo, es que no hemos sabido tomar decisiones conforme al corazón de Dios. Tenemos que entender que nosotros debemos elegir el bien. Él lo dice en su palabra: te pongo el bien y el mal delante de ti. ¿Qué vas a elegir? Hay tantas situaciones. Comenzamos desde Génesis, y vamos a Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 17. Dice la palabra: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que lo comieres ciertamente morirás. Para que Dios pudiera saber si el hombre iba a obedecer, estableció en medio del huerto un árbol, el de la ciencia. Y no le puso una cerca de púas, no le puso unas cámaras de vigilancia, solamente dio una instrucción: no comeréis de él. Pero el hombre, persuadido por Satanás, tentado por la serpiente, no tomó la decisión correcta, no tomó la decisión que va conforme al corazón de Dios. Y es por eso que hoy Dios nos recuerda: yo soy la base de tus decisiones, elige tú, yo te doy ese privilegio, yo te doy esa libertad para que tú elijas qué hacer. Pero te digo, si quieres ser bendecido, elige la vida, elige conforme a mis mandatos, elige conforme a lo que yo te estoy diciendo. Cada cosa que hagamos en nuestra vida práctica tiene que ser conforme a la palabra. Tenemos que ir al manual del fabricante y saber qué Dios tiene determinado para nosotros. ¿Quieres casarte? Pues no busques un yugo desigual. La palabra te dice que eso no va a producir algo bueno. Tú necesitas aferrarte a lo que Dios ha dicho para tomar decisiones que vayan conforme a lo que Dios dice y no lo que Satanás dice. Satanás es el padre de la mentira. Él siempre va a tomar una verdad y la va a disfrazar, la va a decorar de manera tal que tú puedas pensar, como lo pensó Eva en su principio, que esa era la mejor decisión. Pero las decisiones nos complican. Las decisiones han hecho que caigamos en una separación de lo que es correcto de nuestro Dios. Por eso es que tenemos que estar avispados, tenemos que estar pendientes de no fallarle a Dios, transformando así nuestro pensamiento en una decisión y que sea una decisión correcta. Y es precisamente lo que ocurre a causa de la decisión de Adán y de Eva que vemos un segundo aspecto muy importante, que las decisiones
traen consigo consecuencias. Sí, mi hermano, tú decides qué vas a hacer, pero no decides las consecuencias. En el versículo 19 del capítulo 30 de Deuteronomio, por en la parte final, dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ese para significa que es un condicionante, que es el resultado, que es el efecto causado por decidir conforme al corazón de Dios. No es cualquier cosa. Dios mismo nos insta a que escojamos hacer su voluntad. Él te permite, el libre albedrío te permite qué decisión tomar, pero es tú que tienes que determinar qué es lo que vas a hacer. Hay más que están viviendo su vida, tomando decisiones sin considerar las consecuencias que puede tomar. Una noche que tú te salgas de tu casa y te vayas con unos amigos a un bar, puede ser el día que tomes la decisión incorrecta de tener relaciones fuera de tu matrimonio. Una persona que un día en el trabajo le propongan hacer algo incorrecto, un acto de corrupción, un momento donde dijo sí, acepto, puede determinar que pase el resto de su vida en la cárcel. Una decisión. Una persona que decide, una novia y un novio que deciden tener relaciones sexuales, puede determinar que la presencia de Dios sea parte de esa relación. Una decisión. ¿Qué tú estás decidiendo? El primer trago. Toda borrachera comienza con el primer trago. ¿Qué estás tomando? ¿Qué estás pensando en este momento? Dios te está tocando y Dios te está llamando. Y Dios quiere que en este tiempo de cuarentena tú entiendas que Él lo ha permitido porque llama a tu conciencia para tomar buenas decisiones. Todo tiene un efecto, toda causa produce un efecto y nosotros tenemos que ser conscientes de que no podemos escoger el resultado de nuestras decisiones. Tú puedes decidir, pero lo que va a ocurrir a causa de eso, tú no lo puedes decidir. Tú no puedes determinar lo que va a pasar. Recuerdo en una película muy famosa de unos superhéroes, donde una persona podía ver los diferentes escenarios dependiendo de las decisiones que tomara. Y él podía calcular y determinar cuál iba a ser el efecto de esa decisión que tomó. Eso está bien para una película de ficción, pero en la vida real no funciona así. En la vida real, cada decisión que tú tomas, mudarte, cambiar de trabajo, irte a otro país puede ser determinante para el resto de tu vida. Yo mismo tuve que tomar en un momento de mi vida una decisión que implicaba ministerialmente moverme a otro país. Y esa decisión no solamente me afectaba a mí, afectaba a mi esposa, a mis hijos, a la iglesia. Y por eso es que yo te quiero recomendar, escucha la voz de Dios, porque el mejor consejo, la mejor decisión es la que tú basas en el consejo que Dios te da. La mejor decisión es la que contempla la voluntad de Dios, porque Dios decide cuál va a ser la consecuencia. Y como te dije de manera de ejemplo, ¿qué pasaría si mi esposa no me hubiera aceptado esa primera invitación a salir? ¿Qué pasaría si no me hubiera casado con ella? ¿Qué pasaría si cuando Dios puso ese sentir, ese llamado en mí para predicar su palabra, yo no hubiera respondido? ¿Qué pasaría? Pregúntate a ti, tantas cosas que tú estás haciendo en este momento, si yo hubieras dicho que no. O al revés, piensa en todas las cosas que Dios ha pensado para ti y que tú no las has aceptado y que tú no has decidido porque tienes temores. Hay temores en tu cabeza y dices, ¿y si no me atrevo? Pero si no te atreves, el día de mañana, lo único que va a estar en tu cabeza es, ¿y si lo hubiera hecho? No te quedes con nada. Lleva todos tus pensamientos, tus situaciones delante del trono de la gracia, delante de Dios, y Él sabrá aconsejarte, Él sabrá decirte cuál es su voluntad buena, perfecta y agradable para tu vida, pero una voluntad que es conforme al plan divino que Él ya forjó para ti. Por eso es que es importante, mis hermanos, que entienda que tú no eres dueño de las consecuencias de tus actos. Tus actos pueden determinar muchas cosas en tu vida. El hombre a lo largo de la historia ha malinterpretado su capacidad de tomar decisiones. Cree que porque estamos en la gracia, Dios no va a hacer lo que tiene que hacer como consecuencia de nuestros actos. Y estamos equivocados. Este mundo está perdido por malas decisiones. Este mundo le ha dado la espalda a Dios porque hemos tomado decisiones basadas en la economía, pero no basados en el corazón de Dios. Y hoy Dios está llamando a la reflexión: pueblo mío, mundo, mírenme a mí, decidan conforme a mí. No es posible que el mundo siga tan alejado de Dios
Hay gente que ha vivido su vida apegada a Dios, pero en un momento han tomado malas decisiones. El rey David, un hombre que dice la Biblia, lo define, con un corazón conforme al de Dios. Él mismo tomó malas decisiones. Dice la palabra de Dios en 2 de Samuel, capítulo 11, del 2 al 5, lo leo para ustedes, esta historia de cuando David tomó una mala decisión. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañándose, la cual era muy hermosa. David envió a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego, aquí viene la parte interesante, ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacérselo saber a David diciendo: estoy embarazada. Ajá. David lo único que pensó fue un momento de placer. Tomó una mala decisión desde el día que dijo no voy a la guerra, porque era su deber. Hay cosas que estaban establecidas y era la usanza. El rey dirigía su ejército, dirigía su pueblo. Él decidió no ir, primera mala decisión. Ya estando dejó que el ocio lo aconsejara. Miró en el terrado y vio una mujer que no era suya. Y fue una cadena de malas decisiones. ¿Cuántas veces yo he tomado malas decisiones? ¿Cuántas veces tú has tomado malas decisiones? La pregunta no es si la decisión es buena o es mala, sino las consecuencias nefastas que han podido traer para nuestra vida. Consecuencias que después uno se arrepiente. Si yo no hubiera dicho esto, si yo no hubiera hecho esto, si yo no me hubiera podido, si yo hubiera pedido disculpas, me hubiera reconciliado con mi esposa, me hubiera reconciliado con mi esposo, o si yo le hubiera hecho caso a mis padres, esto yo no lo estaría viviendo. Decisiones. Tú tienes la capacidad dada por Dios de tomar decisiones, pero no tienes el control de las consecuencias. Y hoy Dios te dice: basta ya, mírame a mí, porque yo determino, yo sigo siendo Dios soberano, sentado en mi trono, y decido qué voy a hacer con cada cosa que tú estás haciendo. Eso es lo importante, decidir conforme al corazón de Dios, decidir hacer las cosas que a nosotros no nos agrada. No, es lo que agrada a Dios, y ese debe ser nuestro norte, hacer las cosas conforme a lo que Dios agrada. Porque no sabes cuál va a ser la consecuencia. Nadie sabe cuál va a ser la consecuencia. David decidió no complacer a Dios y complacerse él. Y fue funesto para él. A partir de allí, grandes problemas. ¿Dios lo perdonó? Sí, Dios lo perdona. Pero el hijo que habían concebido primero murió. Y a raíz de ese hecho, para poder tapar una mala decisión, cometió homicidio, fue mentiroso, trató de persuadir la justicia de Dios. No tenemos idea de la cantidad de cosas que pasaron o de la cantidad de decisiones negativas que David tuvo que tomar para tapar otra decisión negativa. Hay una triste cadena de malas decisiones. Hoy Dios te está diciendo: reflexiona, piensa bien lo que vas a hacer, piensa, medita. Estás pensando un nuevo trabajo, o estás pensando una carrera, estás pensando cambiarte de país. Piensa si eso conviene al plan de Dios para tu vida. Piensa si cambiarme a otra ciudad o cambiarme a otro barrio va a limitar mi relación con Dios. Piénsalo, porque una vez que tomes la decisión no hay vuelta atrás. Y hoy Dios nos dice y nos recuerda muchas de las cosas que estamos viviendo, muchas de las cosas que están pasando y que tiene a todo nuestro país y a todo el mundo convulsionado, es malas decisiones que pesan. Estados Unidos, un país que nació cimentado en la palabra, tomó malas decisiones, sacó a Dios de la vida pública, sacó a Dios de las escuelas, decidieron apartarse de Dios y ahora están viviendo las consecuencias. Europa lo mismo, tanta gente que decidió no iba a ser lo primero en su vida, ahora se lamentan. Y Dios quiere llamar tu atención, Dios quiere llamar mi atención y me está diciendo: toma decisiones conforme a mi voluntad, porque yo tengo el control todavía. Yo sigo siendo el Dios soberano sentado en su trono, que sabe lo que más te conviene. Y si tú te acercas a mí, yo te voy a aconsejar, yo te voy a decir cuál es mi deseo para tu vida.
Acércate a Dios. Es abrirte, es decirle, Señor, yo estoy confundido, no te bases en tu propia sabiduría, trata de hacerlo conforme a Dios te dice, porque si no, y te pasa lo de David, que cayó de la gracia de Dios en ese momento. En la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 14 al 16, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz muerte. Toma decisiones de vida, amado. País entero, tomemos decisiones de vida. Iglesia, tenemos que ser transformados a través de lo que estamos viviendo para tomar las decisiones correctas que lleven la iglesia del Señor a un avivamiento digno de la venida de Cristo por ella. Tomemos las decisiones correctas, participemos de las cosas que tengamos que participar y rechacemos las cosas que tenemos que rechazar. No todo te es lícito, o todo te es lícito, mas no todo te edifica, no todo te conviene. Tienes que discernir correctamente entre las cosas que Dios sí te permite hacer, porque también hay una mala interpretación de este texto. Hay cosas que ya claramente no son lícitas, no matarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, pero entre las cosas que me son lícitas, no todas me convienen. Y como no me conviene, yo tengo que pensar si decido por esto o lo otro, ¿es conforme al corazón de Dios? ¿Es conforme al plan que tiene? Hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones que a veces nos duele a nosotros como padres. Decisiones con nuestros hijos descarriados, que hay que tomar decisiones. Pero sabemos que a la postre, como consecuencia, si hacemos la corrección conforme a lo que la Biblia dice, sabemos que Dios nos va a respaldar. Y el resultado, el efecto por esa decisión tomada va a ser positivo. Va a ser de bendición, porque lo hicimos considerando el consejo de Dios. Lo hicimos mirando no nuestra concupiscencia, no mirando nuestros propios deseos carnales, sino mirando el deseo de Dios. Cuando tú miras con los ojos de Dios, cuando tú oyes con los oídos de Dios, cuando tú sientes con ese espíritu de Dios, tú sabrás tomar decisiones conforme al corazón de Dios. Decisiones. Hay causa, hay efecto. Dios las permite, pero te permite tomarla, pero no te permite decidir qué hacer. El final sigue siendo potestad de Dios. El resultado sigue siendo algo que Él va a escoger. Somos responsables de nuestras decisiones. Si no, Dios no sería un Dios justo. Hay una doctrina teológica que habla de que Dios predestinó ya a quién se salvaría y no se salvaría. Eso no es justo. Eso es una mala interpretación del texto. Dios predestinó a que todos pudiésemos proceder a salvación. El versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16, dice: de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la predisposición, ese es el deseo de Dios. Pero Él, que todo lo sabe, en su omnisciencia sabe que algunos tomarán decisiones incorrectas. Dios sabe que algunos escucharán este mensaje y lo ignorarán totalmente, pero también saben que algunos están sintiendo algo en su interior. Saben que algunos están siendo movidos por algo que le está diciendo: tómame a mí en cuenta. Y es el Espíritu de Dios que lo está redarguyendo, diciéndole: yo estoy aquí y quiero que vivas conforme a mí. Yo no sé qué decisión tú tienes que tomar, pero te recuerdo, si no pones a Dios por delante, si no llevas tus decisiones al trono de la gracia, vas a decidir mal. ¿Cuántos han decidido mal escoger una carrera? ¿Cuántos han decidido escoger mal una pareja para el resto de su vida? Hay casos donde personas han escogido parejas. Recuerdo un caso de un amigo pastor que me lo dijo. Había una joven en su iglesia que decidió que quería casarse con el novio, y el pastor le dijo que ese novio no le convenía. Ella de todas formas se casó con la persona. Años después, él la trataba y se dejaron. Y un día se encontró con su pastor y cuando le preguntó cómo te va, hija, lo único que le hizo fue ponerse a llorar y dijo: usted me lo advirtió, usted me lo dijo. ¿Por qué? Porque uno trata de dar consejos conforme a la palabra, consejos que se apeguen a Dios, no a nosotros, a Dios. Y si alguien te da un consejo, porque Dios puede usar a tu pastor, Dios puede usar a un hermano, Dios puede usar directamente la Biblia, y ¿por qué no? Dios te puede hablar, porque Dios también lo hace, lo ha hecho y lo puede hacer. Pero si Dios te dice: es por aquí, ¿por qué tomas por el otro camino?
La consecuencia del camino erróneo es funesta. Tú tienes que aprender a vivir haciendo lo que Dios quiere. Y esto nos lleva a un último principio, de que la decisión correcta es la que es conforme a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. En el mismo capítulo 30 de Deuteronomio, el último versículo que estamos usando de base para esta prédica, en el versículo 20, dice: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Hey, es claro, Dios te está diciendo, eres libre de escoger, pero te voy a dar un dato. Este es el camino bueno, este es el camino que te lleva a mí, este es el camino que te lleva a la salvación, a la vida eterna. Tómalo, Dios te va a aconsejar, Dios no se va a quedar callado. Esa es la garantía de que vamos a llegar a Él si queremos. Si no somos soberbios, si nos humillamos delante de Dios, vamos a tomar la decisión correcta basada en la palabra, basado en el corazón de Dios. Y eso es lo que nos tiene que mover, amados hermanos. La segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, muy conocidos por todos, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Es la palabra, es el consejo de Dios. Y hay que ser apercibido para recibir el consejo de Dios. Ya sea que tú estés escudriñando la palabra o te pongas a los pies de un maestro que haya escudriñado y te dé una lección. El ejemplo, iglesia de Dios que me escucha, tu ejemplo en este mundo perdido puede ser determinante. Aun cuando tú te hayas alejado de la iglesia, pero el Espíritu Santo está en ti, tú puedes ser determinante para que otras personas conozcan a Dios. Y eso está en la Biblia. Hay un libro muy conocido que es el libro de Ruth. Y resumiendo lo que pasa, Ruth y su esposo dejan la ciudad nativa, Belén. Eran de Belén. Ella, su esposo, y ahí habían tenido sus hijos. La cosa estaba dura, estaban en una crisis, como posiblemente estamos ahora, y se fueron a vivir a otra nación impía, que era de los amonitas. Allá sus hijos se casaron. Cuenta la historia que vivieron una gran tragedia. Muere el esposo de Ruth, mueren los hijos y quedan 3 mujeres solas. Ofra, una de sus yernas, Ruth y Noemí, la suegra. ¿Qué pasa? Ahora tenemos una situación. Está Noemí, la suegra, está ella aconsejando a sus hijas. Ellas humanamente no le podía dar nada a estas hijas, pero ella, su ejemplo de vida, ojo, no lo que estaba diciendo, ella le estaba diciendo a sus nueras: oye Ruth, oye Ofra, váyanse para su pueblo, regrésense allá a su tierra de los amonitas, regrésense. Pero el ejemplo de vida en ella hizo que tomaran decisiones. Una tomó una decisión, Ofra dijo, iba caminando rumbo a Belén, cuando dijo: ¿sabes qué? Acabo de tomar una decisión, eso no es para mí, chao suegrita, chao amiga Ruth, te veo. Y se regresó a ese pueblo impío, mas nunca se sabe de ella. Por eso podemos inferir de que, bueno, se salió de la voluntad de Dios. Pero Ruth tomó una decisión basado, no ni siquiera en lo que ella le estaba diciendo, porque ella le decía a Noemí: regrésate. Pero Ruth, ¿qué hizo? Ella vio cómo se conducía esa mujer, que fue ejemplo de vida para ella. Dijo: no me pidas que me aleje de ti. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Yo quiero ser enterrada donde tú seas enterrada. No me pidas que me aleje. Parafraseando, y se fue con ella. Ahora todos sabemos que esa decisión en un momento trascendental en la vida de Ruth fue tan importante que ella fue injertada en la genealogía de nuestro Salvador. Fue un momento donde tomó la decisión correcta, y Ruth se casó nuevamente con Boaz. Tuvieron al padre de David y luego siguió la genealogía hasta llegar a nuestro Salvador. Una decisión, una buena decisión. Y vimos 2 mujeres tomando decisión. Una se regresó al mundo y una regresó al pueblo de Dios. ¿Qué Dios te está pidiendo hoy? ¿Qué decisión tienes que afrontar hoy? Yo no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que Dios te da la capacidad de decidir.
Dios espera que decidas, pero no te deja el control sobre las consecuencias. Y espera que tú decidas conforme a su corazón, a su palabra. Toma esto en cuenta, porque Dios te va a poner algunas situaciones en estos momentos, cuando regresemos de la pandemia, cuando algunos tengan trabajo, cuando otros no tengan trabajo, cuando unos tengan que tomar decisiones sobre qué hacer. ¿Qué vas a hacer? Lo que Dios dice que hagas. ¿Cómo vas a conocer la voluntad de Dios? Métete con Él, búscalo en tu cámara secreta, búscalo en oración, llévale tus necesidades de tus decisiones, porque Dios puede abrir puertas que nadie cierre y también puede cerrar puertas que nadie abra. Si algo pasa, pero pasa dentro de la voluntad de Dios, tú sabes que es lo mejor para ti. A lo mejor tú vas a estar en una línea de trabajo y Dios te va a abrir puertas para otra línea de trabajo. Pero es Dios quien lo tiene que hacer. ¿Cómo sabemos que es de Dios? Porque vas a sentir paz en tu corazón por esa decisión que está tomando. Eso es tomar decisión. Para eso es el libre albedrío, para proceder a hacer. No somos robots, no somos autómatas con un chip para hacer solamente lo que Dios diga. Somos personas que están decidiendo qué hacer, porque Dios nos pone en nuestro corazón su palabra, porque Dios dice, haz conforme a mí, mírame a mí. Hoy yo te digo, iglesia, tienes que decidirte, decídete por Dios. Muchas personas están escuchando este mensaje, muchos invitados que recibieron la conexión, la invitación, dice, yo estoy sintiendo que tengo que tomar decisión. Y yo quisiera hacer 2 llamados en este momento, 2 llamados a decidir. Primero quiero hacérselo a las personas que no han aceptado a Dios. Hoy es el día de la decisión. ¿Qué quieres? ¿Vivir una vida conforme a tus deseos, pero terminar en el infierno? ¿O vivir una vida conforme al corazón de Dios y terminar una vida plena en Cristo, viviendo eternamente? Si tú quieres vivir eternamente, si tú quieres cambiar de actitud y comenzar a tomar buenas decisiones, yo te pido que entregues tu vida a Cristo a través de esta oración que yo voy a hacer contigo. Acompáñame. Amado Padre Celestial, hoy tú has puesto delante de mí la vida y la muerte, el bien y el mal. Y después de escuchar este mensaje, Señor, yo quiero decidir por la vida, yo quiero decidir por el bien, quiero decidir por la felicidad. Padre, te acepto en mi corazón, acepto el sacrificio de Jesús como mi Salvador y Redentor. Vive en mi corazón a partir de este momento. Yo me entrego a ti y confío en ti a partir de ahora para tomar mis decisiones. Te entrego mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hiciste esta oración, te aseguro, como lo hice yo hace 30 años, tomé la mejor decisión de mi vida. No te arrepentirás. Estas son las decisiones que cambian el rumbo de tu existencia, que traen consecuencias positivas. Y si tú hiciste esta oración, tienes vida eterna. Ahora, también quiero hacer un llamado a los que conocen al Señor, a los cristianos, a los que estamos viviendo, junto al que no conoce a Dios, estamos viviendo de esta situación. Y hay que decidir bien. Dios hoy te recuerda, decide conforme a mi corazón. Y por eso es que también hago un llamado para que oremos y pongamos nuestro corazón en sintonía con la voluntad de Dios. ¿Qué tal si oramos? Todo el pueblo. Amado Dios, gracias por este mensaje. Gracias porque tú estás hablando alto y claro y recordándome que yo no soy dueño, yo soy mayordomo. Yo debo administrar mis bienes, mi vida, entendiendo que son tuyos, que tú eres el dueño del oro y la plata, que tú eres el dueño de todo lo visible e invisible y que has puesto en mí la responsabilidad, como se lo hiciste a saber a Adán un día, de sojuzgar, de controlar, pero es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo, Señor. Padre, ayúdame a tomar decisiones conforme a tu voluntad. Ayúdame a tomar decisiones basado en el amor, no en la emoción, pero en el amor que siento por ti y tu palabra. Hazme saber, Padre, tengo decisiones importantes que tomar. Hazme saber tu voluntad, porque sé que cada decisión será trascendental para nuestra vida presente y futura. Ayuda, Señor, a cada persona que escuchó este mensaje a tomar buenas decisiones. Cada persona que está pasando conflicto, que tiene que decidirse entre un empleo, entre una pareja, si le conviene o no le conviene, entre un cambio de ciudad, sea cual sea su situación. Dale tu consejo, Dios, para que decidan bien. Porque eres tú la fuente de un buen consejo. Eres tú, Señor, el que nos ayuda a tomar buenas decisiones. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.